¿Qué tal amigos? Los saludo nuevamente y en esta ocasión les vamos a presentar el cuarto capítulo de la serie de 5 capítulos en su segunda sección, refiriéndonos a los diseños Canard, comparaciones prácticas. El temario de esta segunda sección va a ser las aeronaves de carreras, las aeronaves con los récords de velocidad y régimen de ascenso, aeronaves de 2 asientos, aeronaves de 4 asientos, aeronaves de 3 superficies de baja velocidad y aeronaves de 3 superficies de alta velocidad. Tomemos como ejemplo las famosas carreras Red Bull. Cabe aclarar que estas carreras no son solo de velocidad, porque se debe considerar la calidad de la maniobrabilidad y la resistencia a cargas estructurales muy altas. Son en realidad un híbrido entre una aeronave de carreras y una aeronave acrobática. Como podemos ver, ninguno es un diseño Canard. Veamos ahora un diseño hecho exclusivamente para ganar las carreras aéreas de Reno, Nevada en cierta categoría. Me refiero al Nemesis NXT. Trae un motor de 350 caballos en su condición stock y su velocidad de crucero es de 325 millas por hora. La velocidad récord que ha registrado es 416 millas por hora con un motor alterado de 350 caballos original y de potencia desconocida. No es un diseño Canard. Si alguien es el diseñador que más propone diseños Canard para una variedad de aplicaciones, pues es nada menos que el señor Dick Rutan. Y siendo el rey de los diseños Canard, participó en una carrera en Reno, Nevada y propuso el Pond Racer. Llegó a 400 millas por hora con una estimada de 600 caballos. Como podemos ver, es un diseño sumamente exótico, pero no es un diseño Canard. Utiliza más potencia y es más lento que el diseño Nemesis NXT. Este diseño, el Lancer Super Legacy, es el campeón de la categoría Sport Gold con 390 millas por hora y una potencia estimada de más de 600 caballos. No es un diseño Canard. Aquí les presento el Arnold AR5, que es el ganador de un cierto récord mundial de velocidad, una velocidad de 212 millas por hora con 65 caballos. No es un diseño Canard. Aquí les presento un diseño muy interesante, muy reciente, el Anakin de Brasil, que en cierta categoría alcanzó las 324 millas por hora utilizando un motor de 278 caballos. Como podemos ver, no es un diseño Canard, y sí les quiero hacer notar la muy poca visibilidad del piloto en la cabina. A la hora de aterrizaje, pues se requiere de alguien con mucha experiencia y suerte para no terminar en un accidente en tierra. Bueno, pues si los diseños Canard no son los más rápidos en el circuito de Reno, Nevada o en récords en línea recta, pero pues son más livianos, ¿no? Pues no serán los que tienen los récords en régimen de ascenso, pues resulta que tampoco, porque en esas circunstancias se utiliza un alto ángulo de ataque para maximizar la sustentación, y es precisamente en esas mismas circunstancias donde la superficie Canard afecta mucho más a las alas principales, como ya lo explicamos anteriormente. Aquí les presento el Harman Rocket. Es muy modificado respecto al original y tiene el récord de que en 1 minuto y 40 segundos alcanzó los 10.000 pies sobre el suelo por un motor que se estima de más de 600 caballos de potencia. No es un diseño Canard. Creo que podemos concluir que los diseños tradicionales con cola son los escogidos por los diseñadores de aeronaves de carreras por ser los más rápidos o de mayor régimen de ascenso. Ni siquiera Bert Rutan los escoge para estos propósitos. Ahora les voy a presentar diseños de aviones recreativos para 2 personas.
Aquí les presento el caso del Rutan Very Easy versus el Reason de Suiza. Como podemos ver en la foto, el Reason tiene un récord de velocidad de 323.8 km por hora. Aquí les presento los datos del Rutan Very Easy. Como podemos observar, recoge la rueda del frente y el tren fijo que queda está carenado. Su potencia en una de las versiones más comunes de 100 caballos, velocidad máxima de 195 millas por hora, velocidad de crucero de 165 millas por hora. Notemos por favor la velocidad mínima de 65 millas por hora. Y pues aquí les ofrezco la carga LAR de 19.6 libras por pie cuadrado. En comparación, el Reason tiene tren retráctil, potencia de 100 caballos igual, velocidad máxima 201 millas por hora, certificada, velocidad crucero 181 millas por hora, que es 16 millas por hora superior al del Very Easy, pero trae una velocidad mínima de 34 millas por hora, bajísima, típica de ultraligeros y LSAs de los que corren más lento. Es prácticamente la mitad del Very Easy. La configuración tradicional le gana. Aunque tenemos que admitir que trae tren retráctil, que equivale a un 10%, por cierto. La configuración tradicional utiliza casi la cuarta parte de pista, al tener una velocidad mínima cerca de la mitad. Con esa velocidad mínima tan baja, el diseñador podría haber decidido reducir el área LAR y así obtener todavía mucho más velocidad. Si el diseñador lo hubiera aumentado la carga LAR, pues correría mucho más rápido y su velocidad mínima seguiría siendo muy razonable. En pocas palabras, el diseñador escogió no darle la velocidad máxima posible, sino hacer un balance con una velocidad mínima muy, muy baja. Pasemos ahora a ver comparaciones de aeronaves de 4 asientos. Les ofrezco una comparación que es la del Velocity XL contra el Columbia 300. Aquí les presento una tabla comparativa de datos. Como podemos ver en peso vacío, el Velocity es más liviano y es lo esperable en un diseño Canard. El peso máximo pues, es más alto el de Columbia 300 por la misma razón. La carga útil es muy parecida, casi idéntica. La misma potencia, encontramos una velocidad mínima muy diferente, del orden de 15-20% superior. La velocidad máxima es un poco mayor de Velocity XL. La velocidad de crucero también es mayor en el caso del Velocity XL. Aclaramos que las cifras del Velocity XL pues vienen de usuarios, no de ninguna fábrica, y pues no podemos saber qué tan precisas sean, pero démosle la ventaja al Velocity XL. Mis comentarios de esta comparación son los siguientes. El Velocity es más rápido que el Columbia 300 como en un 10%. Pero hay que notar que si el diseñador de Columbia le hubiera empatado la velocidad mínima disminuyendo el área LAR, las nuevas velocidades del Columbia serían algo así como una velocidad máxima de 250 millas por hora y una velocidad de crucero del orden de 219 millas por hora ganándole, aunque por poco, al Velocity. Pero adicionalmente hay que considerar que el Columbia tiene tren fijo carenado y el Velocity tiene tren retráctil. Una diferencia que típicamente representa un 10% de velocidad. Y por lo tanto, podemos afirmar que en condiciones idénticas, el Columbia sería el avión más rápido. Pasemos ahora a hacer comparaciones en diseños de 3 superficies con cola convencional y un canard agregado abajo del ala principal. Comparemos el Cessna 182 con el modificado por Peterson Kenai. En el capítulo anterior vimos el diseño de Peterson Kenai
el cual es un Cessna 182 modificado con un motor más potente y la adición de una superficie canar y un mejor carenado de su tren de aterrizaje. Aquí les muestro una tabla de comparación entre el Cessna 182 y el Cessna 182 Kenai modificado por Peterson. Veamos el primer renglón. La diferencia en peso favorece al Kenai, a pesar de que tiene un motor de 300 caballos. Es algo que yo me pregunté cómo era posible, hasta que no me di cuenta que el Kenai se basa en Cessna 182 antiguos, que tenían un peso vacío menor que el Cessna 182 actual, y pues las cifras que tengo sobre el Cessna 182 son sobre los actuales y no sobre el viejo Cessna 182 que usa Peterson. El peso máximo, pues están prácticamente empatados. La carga útil, pues a pesar de tener un motor de 300 caballos, es mayor en el Peterson Kenai en un 10%. La potencia es muy diferente, con 230 caballos el Cessna 182 y 300 el modificado por Peterson. La velocidad mínima, hay una diferencia muy grande, de unas 56 millas por hora en el original y 40 millas por hora en el Kenai, que es algo así como un 70% de la otra velocidad. Velocidad máxima, pues es superior al Kenai, pues tiene un motor más potente y velocidad crucero también es superior, 179 millas por hora contra 167. El régimen de ascenso no se diga, pues eso depende mucho de la potencia y se duplica por subir todos esos caballos adicionales en el caso del Kenai. La carrera de despegue, pues es impresionante la diferencia, ¿no? Estamos hablando de mitades o una tercera parte de un despegue y aterrizaje. Realicé unos cálculos para ajustar potencias y con eso ver qué tanta velocidad le disminuía la superficie canar. Y haciendo los ajustes de potencia en un sentido primero y luego en el otro sentido, pues encontramos que la superficie canar no cambia más que, si acaso, en una y media millas por hora la velocidad de crucero. Es decir, pues el penalty en ese sentido es inexistente. Por otro lado, el beneficio que nos brinda esa tercera superficie, además de evitar la peligrosa entrada en pérdida, pues consiste en disminuir la velocidad mínima en casi un 30%, reduciendo las carreras de despegue a cerca de la tercera parte y la de aterrizaje a una cifra cercana a la mitad. Y aquí otro caso, una superficie canar ayuda mucho a un diseño, pero que es importante aclarar cómo lo hace. Lo hace a través de usar flaps con alto grado de despliegue. La disminución de velocidad mínima se debe a la sustentación adicional proporcionada por el canard. La sustentación del canard no es el único factor. A grandes ángulos de ataque, el elevador trasero requiere empujar fuertemente para abajo por el desplazamiento del centro de presión hacia atrás para levantar el morro y aumentar el ángulo de ataque. También ayuda la potencia en despegue y aterrizaje por la deflexión del chorro de la hélice y sobre todo para poder utilizar flaps con muy grandes ángulos de flexión, los cuales aumentan mucho la sustentación. Aunque aumentan también mucho el arrastre, lo podemos contrarrestar con la potencia tan elevada que se les instala. Esa gran potencia no se instala para lograr más velocidad o régimen de ascenso como objetivo principal. Ya vimos en el segundo capítulo de esta serie lo mucho que aumenta la sustentación cuando deflexionamos los flaps a muchos grados. Así funcionaba el Breguet 914, pero sin canar. Chéquenlo en internet. Para un diseñador, le da lo mismo diseñar para que una aeronave despegue y aterrice más corto, agregando un canar y más potencia, como es el caso del Kenai, que el rediseñar o modificar el Cessna 182, reduciendo el área alar y agregándole el canar, de tal manera que empate las cifras de carrera de pista del Cessna 182 original, pero logrando cifras de velocidad mucho más altas que las originales por reducir la fricción. Los diseñadores proporcionan las áreas alares de acuerdo a los requerimientos de pista que les señalen los expertos mercadólogos. Las cifras de velocidades no salen así por magia, sino por ingeniería.
ajustando las áreas alares a un propósito específico, el cual en la mayoría de los casos, mas no en todos, no es la optimización de la velocidad crucero, sino el poder operar en pistas más abundantes. Cabe aclarar que si se trata de aeronaves para viajar entre ciudades de buen tamaño, hoy en día sí existen muchas pistas largas desde donde operar. Hemos llegado a la última y más interesante comparación de todas. En esta sección vamos a comparar tres aeronaves de 8 asientos. Un diseño convencional, representado por el Beechcraft 250 y el 350, y versus un diseño planar puro, el Beech Starship, y versus un diseño de tres superficies, el Piaggio Avanti. Aquí les presento el interior de la cabina de Beechcraft 250. Como podemos ver, son 6 asientos convencionales y uno que sirve a su vez de toilet. Veamos lo que llaman el club seating, de 4 asientos encontrados y 2 asientos, en este caso, volteando para atrás. Ahora les presento el interior de la cabina del Beechcraft 350, que como podemos ver ahora es de 8 asientos, 2 grupos de 4 asientos con club seating, y pues no se ve ahí el toilet, pero sí se puede acomodar atrás. Aquí les presento el interior de la cabina de Starship, que como podemos ver es prácticamente idéntica a la del Beech 250, con 4 asientos club seating y 2 asientos volteados para atrás enfrente. Aquí les presento el interior de la cabina del Piaggio Avanti, que en este caso está configurada con asientos encontrados, que no es lo típico, y si se colocan los asientos en la forma convencional de club seating más 2, volteados para atrás, pues es idéntica a la del Beech 250 y el Starship para todo propósito práctico. Ahora veamos una tabla comparativa entre los 4 diseños. En peso máximo, el Avanti es el más liviano de todos, casi 1000 kilos abajo del Beech 250. El Starship resulta ser el más pesado de todos, de esos tres, y el Beechcraft 350 es 5% más pesado que el Starship. En carga útil, muy parecidos el Avanti y el Beech 250, y mucho más alto el Starship, y todavía el 350 más alto que el Starship. En potencia tenemos un empate entre el Avanti y el Beech 250, y por eso serían los más parecidos para hacer comparaciones. Pero no debemos de perdernos qué sucede cuando hacemos un canal puro. Y pues tenemos que Starship utiliza 2400 caballos, que es muchísimo más, y el 350 2100, una cifra intermedia entre lo que usa el Starship y los que usan el Avanti y el 250. En velocidad mínima vemos que son muy parecidas, 152 kilos por hora contra 147, 148 del Starship y el 350. En velocidad de crucero, que es realmente lo que nos importa más que la máxima, pero pues bueno, también es interesante saber la máxima. El Avanti da cifras de 300, 320, pues depende del centro de gravedad. El 250, 310, muy pareja, muy parecido a la hora de la hora. El Starship un poquito más rápido, 5%, algo así. El 350, pues estamos hablando de también una cifra muy parecida a los 250 y el Avanti. En velocidad máxima sí hay una diferencia muy fuerte, y eso pues también es interesante. Yo supongo que se debe a que una superficie canal no requiere requiere de menos sustentación con la velocidad, ¿no? Menos ángulo de ataque, mejor dicho. Y entonces, pues eso molesta menos. Aunque se supone que el Avanti no debería de utilizarse la superficie canal para ajustes de trim, pero pues no encuentro otra explicación de por qué en velocidad máxima si hay tanta diferencia, en velocidad de cruceros no las hay. En tasa de ascenso, como podemos ver,
El Avanti, pues por su ligereza, le gana al 250. Y pues y el Starship también le gana al 250 y al 350. En cuanto al alcance, pues también son muy parecidos, con excepción del 350. Estamos hablando de 3.300 kilómetros, 1.200 kilómetros, 3.100 kilómetros. Aquí estamos hablando de casi 5.000 kilómetros. ¿Y qué nos dice esto? Pues que le podría quitar combustible, emparejar a los 3.000 kilómetros y otro gallo cantaría, ¿verdad? O sea, aumentaría un poquito la velocidad de crucero y aumentaría el régimen de ascenso bastante, la tasa de ascenso. Entonces, aquí vemos la cabina, 6 pasajeros, 6 pasajeros, 6 pasajeros y 8 pasajeros por parte del Beechcraft 350. En carga LAR, pues vemos que el Starship pues, tiene que mantenerse con una carga LAR baja porque no le puede poner flaps efectivos. Y subraya la palabra efectivos. Eh, y y ese es su problema, que causa todo este tamaño de peso y de mucha potencia necesaria para tratar de ser competitivo. Y sin embargo, pues no logra una velocidad mayor. Distancia de despegue, pues aquí vemos que claramente Starship usa mucho más distancia, el doble que un Vision 250, con 1.200 metros aún el Vision 350 con esa carga útil también muy alta, pues vemos que no requiere tanta pista, pero entre el Avanti y el 250 vemos que también pues el Avanti utiliza más pista que el 250 por ser de 3 superficies en vez de convencional. En techo de servicio pues andan muy parejos, no creo que valga la pena discutirlo. En distancia de aterrizaje y este es rodaje, pues aquí podemos ver que son cifras bastante similares. Si acaso podemos decir que es un poco más el 350, pero parecido al Levante. Pero recordemos que estamos cargando mucho más pasajeros, más combustible. Como podemos ver, pues el área de fricción es mucho mayor en el Starship. Ahora veamos en la práctica cómo está la cuestión de ventas. Bueno, pues las cifras que he podido conseguir es que el Avanti lleva 246 unidades vendidas, muy respetable, y los Beech no hay datos por separado y pues tienen décadas de existir. Van a de 3.100 entre los diferentes modelos de los Beechcraft, ¿no? Es una cantidad que 15 veces mayor. Starship se fabricaron 53, pero según lo que leí, se vendieron muy pocos. Les ofrezco algunos comentarios de las comparaciones. Al juzgar por la velocidad máxima, el Avanti es muy superior, pero nadie vuela a velocidad máxima. Volamos a velocidad crucero del 75% como máximo, y lo usual hoy en día es volar al 65% de la potencia para una mayor economía. La diferencia en velocidad de crucero es mínima. En el Avanti se incorporó una cabina con un parabrisas muy inclinado para maximizar el desempeño. En los Beechcraft se incorporó un parabrisas de alta visibilidad. El Avanti es 900 kilogramos más liviano que el Beech 250 y eso produce una tasa de ascenso muy superior. Las velocidades mínimas son muy parecidas. Para un mismo alcance y número de pasajeros, el Beech 350 ascenderá tan o más rápido que el Avanti y correrá igual o más rápido. Lo menciono porque el precio se parece bastante. El Starship es el gran perdedor en estas comparaciones, pues debido a que no puede utilizar flaps efectivo, sino algo sumamente limitado, requiere de 40% mayor potencia para competir contra los otros diseños, al requerir unas alas mucho más grandes de superficie. Si estuviera en producción, tendría el mismo problema de ruido exterior que el Avanti y un precio muy superior al Beechcraft 350 por su mayor potencia y peso. Las distancias de despegue y aterrizaje son las carreras en tierra y no incluyen la distancia para el libramiento de obstáculos. Y esta es, como regla general, el doble. Y el total se duplica a una altitud de densidad de 5.000 pies aproximadamente. El Avanti adolece
de la misma limitación que el Mitsubishi M2 ante una falla de motor en despegue por tener flaps de gran desempeño. Uno de los defectos mencionados del Piaggio Avanti es el ruido, y este se debe principalmente a que sus motores empujadores reciben dos diferentes velocidades de masas de aire relativo, cambiando el ángulo de ataque efectivo de sus palas, porque el aire que viene por encima de las alas corre a mayor velocidad que el aire que pasa por debajo de las alas, y el ángulo de ataque efectivo depende de las revoluciones, de la velocidad, de la sección de la hélice y de su torcido. En cambio, de ángulo de ataque en los semicírculos produce entrada y salida de condiciones de pérdida de las secciones más internas de las hélices, una vez en cada revolución. Y eso produce un ruido muy peculiar. Le pasa lo que oímos con los helicópteros, en cuyo caso se debe a los cambios de ángulo de ataque de las secciones más internas de su rotor y de las diferentes velocidades de viento relativo de los semicírculos del lado derecho e izquierdo cuando ya adquieren velocidad. Esto lo vimos en el segundo capítulo de esta serie. Por su alto y molesto nivel de ruido, al Avanti no lo aceptan en el aeropuerto de Aspen, Colorado, por citar un ejemplo. Conclusiones de todas estas comparaciones. Los diseños Canard puros brillan solo en el tema de reducción de peso y costo en el sector de ultraligeros, pero no en popularidad, tal vez por su fealdad. Sin embargo, el diseño más popular de todos en el segmento de los ultraligeros ha sido un diseño muy tradicional, el Quicksilver. En diseños para 2 y 4 personas se acercan mucho al desempeño de los diseños tradicionales, pero siempre es menor en cuanto a velocidad se refiere, para una misma potencia, asientos y velocidad mínima. Su gran popularidad se debe principalmente a la facilidad de su sistema constructivo y a su exótica belleza, pues sus alas aflechadas dan la impresión de que correrán a gran velocidad, lo cual sí logran, pero pagando el penalti de una velocidad mínima mayor y una mayor longitud de pista necesaria para su operación, cosa que bien pudieron sacrificar los diseños tradicionales para ganarles en velocidad y por mucho. No son considerados para ganar carreras récords de velocidad ni por su mayor impulsor, Rutan. Su popularidad se debe principalmente a su sistema de construcción de molde abierto. Como diseños de 3 superficies son una maravilla, muy espectacular para reducir la velocidad mínima. Los de 3 superficies en el segmento de aviones ejecutivos de motores turbohélices son los de mayor velocidad máxima, pero no de crucero. Distan mucho de ser los diseños más populares y tienen un problema de ruido. Ahora veamos sus ventajas. ¿Son más eficientes los diseños Canard? Definitivamente sí, en cuanto a disminuir el peso se refiere, pero no en cuanto a utilizar menor potencia, ceteris paribus. Esto queda comprobado con el diseño de propulsión humana de la Luz 88 de la MIT y el haber sido descartados para las competencias de planeadores. ¿Para qué han resultado superiores los diseños Canard? Uno, para minimizar el peso, lo cual es sumamente importante, para poder volar con la mínima potencia y costo y así obtener una gran portabilidad en el caso de los ultraligeros. Eso queda comprobado con el caso de Pterodáctil. 2, para reducir de forma impresionante la velocidad mínima de diseños tradicionales, lo cual es sumamente importante para operaciones Bushplane STOL. Eso queda comprobado con el caso del Peterson Kenai, pero recordemos que son diseños de 3 superficies. 3, para aumentar la velocidad de un diseño tradicional, disminuyendo la superficie alar, pero manteniendo su velocidad mínima. Esto queda evidente con el caso del Peterson Kenai, si se le reduce el área alar al Cessna 182, pero como diseño de 3 superficies. 4, para presentarle al público algo novedoso, diferente, exótico y mucho más estético, lo cual es muy importante para lograr mayores ventas. Eso queda evidente leyendo los comentarios de las redes sociales de muchos aficionados. Yo viví de niño cuando la Cessna decidió modificar el empenaje vertical aflechándolo. Yo le pregunté a un ingeniero de la Cessna si ahora correría más rápido y él me contestó que al contrario, que había disminuido su velocidad en un par de millas por hora y aumentado el peso un poquito, pero que se veía como que corría más rápido y soltó una carcajada. En efecto, las ventas aumentaron considerablemente. En el primer capítulo
Dijimos que una de las principales razones de la popularidad de los diseños Canard es su cualidad de no entrar en pérdida. Se dice que todos los aviones de diseño tradicional son peligrosos porque entran en pérdida y que otros hasta entran en barrena muy fácilmente. ¿Serán ciertas ambas afirmaciones de forma infalible? Esto lo estudiaremos en el próximo y último capítulo de esta serie y los invito a que lo vean. Muchas gracias por su atención.